Margarita, hello. ¡Lo logramos! Noches. Nos vemos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Escuché que dijiste, ya Margarita estudió algo. Iba a decir, Margarita abandonó el live. De hecho, lo dije antes de que entraras justamente por eso. Justo lo escuché y puse enviar request. Dije, ¡no! Pues muy bien, muy bien. Pues nada, estamos ahorita en vivo desde Ciudad de México y desde Medellín. Desde Medellín, exacto. Desde Padre. Medellín, qué maravilla. A todos desde Medellín. Exacto, y pues bueno, ahora digo, puse aquí ayuno y oración, creo que es en lo que habíamos, sí, ¿verdad? Ayuno y oración. Ayuno y abstinencia, Padre, ¿qué Y pasó? qué cosas, cómo es el Padre Miguel que se le va la onda, pero bueno, ayuno y abstinencia. Entonces, esa es la señal de que quien va a empezar, o sea, quien tiene que recibir las preguntas es el Padre Miguel. A ver, mándenos corazones si están de acuerdo. Está bien. Oigan, es que el tema del ayuno y la abstinencia de verdad es muy interesante. Es muy interesante porque por ayuno se pueden entender muchas cosas y luego también la abstinencia pues tiene una historia que es bueno conocer para darnos cuenta a qué le estamos entrando. Cuándo se vive el ayuno, cuándo la abstinencia, para qué es buena una cosa y otra, en fin. Creo que va a ser un live muy interesante. Claro, Padre, y como que siempre que pensamos en Cuaresma, nos puede venir a la mente, ¿no? El tema del ayuno, el tema de estar la penitencia. Entonces yo creo que hoy va a ser muy bueno que le demos el sentido que tiene al ayuno y a la abstinencia. O sea, cuando uno entiende en realidad, porque no sé si te pasa a ti, Padre, que a veces llega gente y te cuenta los ayunos que están haciendo y tú dices, pero ¿en qué momento el Señor les pidió eso? O sea, ¿en qué momento? ¿No? Y que podemos ayunar quizás de otras cosas que nos hacen mucho más bien que quizás quedarnos a pan y agua, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un tema muy interesante, Padre, que podamos platicar el día de hoy, porque hay mucha gente que me escribe haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Qué significa el ayuno? ¿Por qué el ayuno? ¿Qué es lo que dice la iglesia sobre el ayuno? Etcétera. Entonces yo creo que nos va a ayudar mucho toda la sabiduría que salga por aquí. Y que el Espíritu se manifieste, que venga con fuerza. Va a venir, va a venir. Pues bueno, mientras estamos ahorita aquí en vivo y quizás comenzando con una pequeña oración como en el live pasado, pueden ir escribiendo también sus preguntas, inquietudes que traigan, las vamos leyendo, las vamos también pues respondiendo en la medida que podamos, de modo que se logre esta interacción, que es lo que nos interesa en esta Cuaresma con conexión con Dios y también conexión pues en parte con nosotros que estamos, esta comunidad que está poco a poco caminando hacia la Pascua. Así es, Padre. Y yo ya tengo preguntas, entonces si quieres después de la oración yo ya te doy algunas preguntas que llegaron, porque lo dijiste la semana pasada. Y yo empiezo ahora con la oración. Sí, adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, gracias por tenernos reunidos en este momento. Gracias por todas las personas, todas las almas que se están conectando desde diferentes lugares del mundo, que están sedientas de tu palabra, que están sedientas de tu fuego en el corazón. Danos luz, danos inteligencia para saber abordar estos temas que a veces no se entienden del todo y que podamos vivirlos más plenamente para llegar con un espíritu, ahora sí que purificado, un espíritu fuerte a la Pascua de la Resurrección con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Listo. Muy bien. Entramos al tema, ahora sí. Entramos al tema, ya que dijo el Padre que hemos estudiado tanto sobre el ayuno y la abstinencia. Vamos a ver, ¿no? Me voy a poner intelectual ahora. Muy bien, Padre, me parece muy bien. A ver, hay mucha gente que nos hace esta pregunta, Padre. ¿Por qué ayunar? ¿Para qué ayunar? ¿Y qué en realidad significa el ayuno? Son así las preguntas y lo que les decía antes, hay personas que dicen que recomiendan incluso no comer nada. Yo ahí pues tengo mis opiniones, ¿verdad? Pero prefiero que tu Padre nos des como una visión de lo que es eso del ayuno en la iglesia para poderlo entender mejor y darle un significado especial y no quedarnos solamente en lo externo, sino realmente ir al sentido verdadero de lo que es un verdadero ayuno. Sí.
Miren, justo estaba terminando la misa ahora antes de comenzar este live. Y hay una plegaria, hay un prefacio, es el cuarto del Cuaresma, que habla precisamente del ayuno. Y dice que el ayuno, sobre todo dos cosas. Uno, refrena nuestras pasiones, interesante esto. Sí. Y otro, fortalece el espíritu. ¿Por qué el ayuno refrena nuestras pasiones y por qué fortalece el espíritu? Porque estamos hablando de una acción, ciertamente, que no es 100% espiritual. O sea, cuando uno ayuna, uno deja de comer. Y ese es el tema con el ayuno, ¿verdad? Y a veces da mucha hambre y tal. Sin embargo, los beneficios que se muestran después son espirituales. Claro, somos nosotros componentes, y ya lo hemos visto hace mucho tiempo en antropología, filosofía, de cuerpo y alma, ¿no? O sea, tenemos la parte material y la parte espiritual. Entonces, todo aquello que hagamos con nuestro cuerpo en la parte material, claro que va a tener repercusiones en la parte espiritual. Y en la medida también que crezcamos espiritualmente o que nos perdamos espiritualmente, incluso se va a manifestar en nuestro cuerpo, ¿no? A veces por eso la felicidad, la tristeza, las enfermedades o la salud, hay muchas cosas que van ligadas cuerpo y espíritu. Entonces, el ayuno, y la misma liturgia lo sugiere, nos ayuda a ser fuertes ante las pasiones. A ver, aquí es importante señalar algo. Las pasiones como tal no son ni malas ni buenas. O sea, no se les puede otorgar, no se les puede dar una categoría moral. Claro. Sin embargo, el modo en cómo se usan las pasiones, ahí sí ya entonces uno puede decir, las usaste bien o las usaste mal, porque es una decisión propia que viene de la voluntad. Ya viene el juicio moral ahí. Exactamente. O sea, una cosa es, por ejemplo, sentir enojo, otra cosa es consentir con ese enojo. Y entonces ahí estamos ya hablando de una pasión que surge y luego de algo que yo puedo aferrarme a, que es consentir con ese enojo, con esa pasión, o no aferrarme a aquello. O por ejemplo, una noticia sumamente positiva y sumamente buena, que nos provoca alegría. Podemos decir, no quiero tomar esa noticia y entonces me quedo en un estado muy neutro, o la tomo y puedo llegar incluso hasta un estado de euforia, es decir, qué maravilla, una alegría tremenda, un gozo profundo. Entonces, las pasiones siempre están ahí en nuestra vida, no son ni buenas ni malas, pero el cómo las regulamos, eso sí depende de nosotros. Ahí es precisamente en donde el ayuno puede entrar. Y nosotros somos capaces de regular uno de los instintos más naturales del ser humano, como es el hambre, también vamos a poder regular nuestras pasiones. Y por eso el ayuno, aunque sea así nada más dejar de comer, ¿no? Que eso se dice de modo muy sencillo, muy objetivo, y no es el ayuno nada más eso de lo que vamos a estar hablando en este live. Pero incluso eso ya ayuda para que espiritualmente tengas dominio de ti mismo, ¿no? Eso por un lado. Va refrenando tus impulsos, o sea, en realidad sí hay Claro, ese efecto cuando claro. hay una carencia de algo. Exactamente. Y entonces no nada más se refrenan las pasiones o se conducen hacia donde tienen que ir para que sean buenas según tu elección moral, sino que también se fortalece el espíritu. Y efectivamente, cuando hay algo así, cuando es un trabajo interior, un trabajo espiritual, lo que se está llevando a cabo, notas que ya eres más dueño, más dueña de ti mismo. Entonces, la realidad cambia. Empezamos a notar que el ayuno tiene efectos positivos en nuestra vida, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, Si lo ves desde esa mirada es totalmente diferente, ¿no? El decir, no es solamente el hecho externo, sino que algo que yo me renuncio me va fortaleciendo el espíritu. así es. Sí, o sea, no es nada más dejar de comer por dejar de comer, no es nada más dejar de comer por hacer una dieta o aprovechar que es ayuno para hacer una dieta. No se trata de eso, se trata a fin de cuentas de fortalecer el espíritu y de que Claro. la carne, de que nuestro cuerpo seamos capaces también de orientarlo hacia Dios. Porque cuando se dice refrenar las pasiones, no es nada más quedarnos, yo creo, como en la parte negativa. Es más bien de saber orientarlas al bien que nos lleva al Creador. De eso se trata, en fin de cuentas, ¿no? Ahora, el ayuno, como se han de imaginar, pues no es nada más de comida, ¿verdad? Ahí está.
ahí está. Exacto. O Ahí está, sea, padre. ¿De qué podemos ayunar? A ver, es que ideas de realmente el verdadero ayuno. se puede ayunar, la verdad, de muchas cosas. De hecho, es curioso, pero hablé justo de este tema, por si lo quieren después ver en mi canal de YouTube, hago una promoción entre paréntesis, Padre Miguel Guerra. El retiro de Cuaresma, Ujú. ahí hablo del ayuno y del libro de Joel, como menciona en su capítulo 2 precisamente esto, ¿no? Dios nos pide un ayuno no solo de dejar de comer cosas, sobre todo un ayuno que tenga que ver con el espíritu, que ayude a crecer espiritualmente. Ujú. ¿De cuántas cosas se pueden ayunar? Por ejemplo, de críticas, Ujú. ayunar de juicios, ayunar de falta de perdón, ayunar, qué sé yo, hay tantas situaciones y tantas cosas que podemos elegir no comer o no alimentarnos de eso y que son mucho más costosas que decir, bueno, pues voy a dejar de tomar algún refresco o voy a dejar de comer alguna comida que sé que me gusta e incluso eso lo considero como una especie de sacrificio, ¿no? Hay por Aquí ahí alguien que también de los dice, medios de comunicación, de la exacto, tecnología. de no estar en el celular. Ahora, también hay que saber ser prudentes. La prudencia es la virtud de los medios, o sea, la virtud que no se va ni a un extremo ni a otro. Hace Ujú. poco, por ejemplo, me escribía una señora y me decía, padre, ¿cómo es posible que tú y Margarita estén en tantas redes sociales cuando estamos en Cuaresma y es ayuno de redes? Bueno, hay que tener en consideración que se trata mucho de la intención también con que se están haciendo las cosas. Y no nada más la intención, sino cómo lo estoy viviendo yo. Por ejemplo, una cosa como esas, más allá de una duda legítima, pues también se puede convertir en una crítica, ¿no? De decir, mira, como aquellos que deberían de poner el ejemplo, incluso de eso se puede ayunar. ¿Qué ¿Y tal? cómo saber de qué ayunar? Pídele luz a Dios. Él es el que te va a revelar de qué ayunar. Es más, si en este momento tú cierras tus ojos 15 segundos, entras en tu corazón, te encuentras con Dios, le dices cómo estás y le preguntas, Señor, ¿en qué será bueno que ayune esta cuaresma? Te lo va a revelar. Ujú. Porque Dios no se queda callado cuando se trata de que nosotros crezcamos. Ahí está, ahí está. Y su voz es realmente real en nuestra vida. O sea, Él está ahí pidiéndonos algo. Y muchas veces, como dices tú, Padre, no es lo externo. Quizás es esa murmuración, ese juicio, esa crítica, ese consumismo incluso, ¿no? De las cosas materiales, de las cosas que sí, son más materiales, nos pueden ayudar nosotros a ayunar. Totalmente, ¿cierto? Fíjense, les hablaba ahora del libro de Joel, que de hecho el miércoles de ceniza es cuando se comienza con esa lectura. Quizás muchos no pudieron ir por el tema de la pandemia, pero en el capítulo 2 del profeta Joel, que está en la Biblia, lo pueden encontrar, versículo 12, es curioso lo que dice, mas ahora, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón. Y luego continúa, con ayuno, con llantos y con duelo. Y en el versículo 13 dice, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La misma invitación que le está haciendo Yahvé, que le está haciendo Dios al pueblo a través de Joel, Ujú. no es nada más la de dejar de comer. De hecho, le dice, vuelvan a mí. O sea, el ayuno, en la medida en que también nos fortalece espiritualmente, nos permite regresar a Dios, nos permite encontrarlo otra vez. Y por eso después en el versículo 13 dice, no me desgarren ya sus vestidos, No quiero eso. no quiero eso, pero sí quiero que desgarren su corazón. Ahí Y, está. y qué profundo es eso, ¿no? Desgarrar el propio corazón, ¿qué significa? Significa lo que hemos dicho. Ujú. Significa Volver a Él. es volver a Él, ir a fondo, quitarme todos aquellos amarres, todas aquellas cosas que me estén esclavizando. Porque cuántas cadenas no tiene nuestro corazón. Los apegos, las adicciones, las ataduras. Sí. Exactamente. Y entonces ahí se puede también ayunar de todo eso. Ujú. Es realmente muy interesante. Aquí estoy viendo que están poniendo en el chat lo que dice Isaías 58 del 5 al 7 y efectivamente complementa esta lectura de Joel 2, versículos 12 y 13. Ujú.
son pasajes que siempre ayudan, ¿no? Para tener una visión más completa de lo que es el ayuno. Y por eso cuando la iglesia lo recomienda, no lo hace nada más para que tengamos hambre, ¿verdad? Y es más, incluso pone ciertas edades límite. Y lo hace porque lo primero es la salud corporal de la persona, ¿no? De hecho, creo que es de los 60, 65 para arriba que sugiere que no se haga. Ajá, Ya, de los 59, ajá, sí, desde los 18 hasta los 60. exacto, de los 18 a los 60 más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque también en etapas de crecimiento, pues pueden necesitar más nutrientes, más comida, en fin. O sea, no se trata, por lo tanto, nada más de pasar hambre. Padre, y es muy interesante, perdón que te interrumpa, pero es muy Dime. interesante también ver que la iglesia tampoco te está diciendo quédate en pan y agua, porque a veces las preguntas que me han llegado aquí hoy Sí, son de esas, ¿no? O sea, es ¿por qué solamente agua? Y les digo, en ningún momento dice que solo agua, o sea, incluso recomienda una comida al día, una buena comida, con dos colaciones, un desayuno pequeño y una cena pequeña, o sea, no te sí. está diciendo quédate a pan y agua. Yo creo que eso también es algo que no está muy claro, padre. ¿Qué opinas de ese Sí, tema? pues es que, a ver, lo de pan y agua, es verdad que hay ciertas costumbres, hay ciertas tradiciones que van mucho por ese lado. No es que esté mal, también se puede, de hecho, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, él decía que siempre se puede ayunar cuando se come pan solamente, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un alimento muy noble, es un alimento muy, muy sencillo. Ahora, diferente si dices, bueno, va a ser un pan que tenga pasas y que tenga esto y que tenga el otro. O sea, se refiere evidentemente a un pan normal, ¿verdad? Un bolillo o un baguette, o no sé cómo le quieran llamar en los diferentes países, pero se trata de eso. Ujú. Eh, Me venía ahora a la mente, y de hecho lo acabo de leer también aquí en los comentarios, la Virgen de Medjugorje. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, Margarita, de estar ahí, No, no he estado en Medjugorje. en Medjugorje. Yo la verdad, la vez pasada haciendo un recuento, creo que he estado 5 veces ahí en Medjugorje. Qué regalo. Y es maravilloso y efectivamente ahí la Virgen sugiere mucho el ayuno y la oración. Eh, Cuando se trata del ayuno, incluso ha habido allá sacerdotes, el padre Slavko y otros padres, que han escrito sobre que uno debe de cocinar el propio pan y qué le puede poner y cómo lo debe de mezclar y tal, ¿no? A ver, también es válido. No es que sea, no sé, algo malo en sí. Lo que sí es que hay que tener cuidado con la propia salud. Claro. Hay otros, por ejemplo, que sugieren y proponen incluso un ayuno de 40 días, en donde se puede comer solamente pan y agua, literalmente. Muchos dicen que sí les ayuda, que sí les sirve. Yo, sinceramente, creo que si alguien se aventura a hacer un ayuno de esos, sí es necesario nada más que cuente con un médico que le asegure que está bien en su salud y que no va a dispararse en diabetes o qué sé yo, y también con un director espiritual que lo esté guiando. O sea, son cosas que siendo buenas pueden convertirse en malas para la propia salud cuando no somos prudentes. Y ahí es en donde la virtud de la prudencia es necesario ejercitarla. El ¿No? equilibrio que hablabas al inicio, ¿no? Lo importante que es la prudencia para no irnos a los Efectivamente. extremos que te pueden hacer daño, te pueden, pues sí, perjudicar la salud. Es muy Así es. importante. Aquí Sí, dice Alex, por ejemplo, saludos Alex, creo que hay que ser muy honesto con tus capacidades, efectivamente, ¿no? Una persona que diga, es que yo por amor a Dios quiero ayunar los 40 días, pero por otro tengo problemas serios de salud, difícilmente Dios te va a estar pidiendo algo así. claro. Aunque sea bueno en sí, para ti quizás el ayuno pueda ser de otro tipo. Y es ahí en donde no debemos de encajonar el ayuno a nada más dejar de comer o comer pan y agua, porque si no, entonces, no sé, no estamos haciendo las cosas bien. Acuérdense, el libro de Joel, no quiero vestiditos rotos, quiero su corazón desgarrado. Y cuando hablamos de eso es mucho más profundo. No, totalmente. Yo creo que viene la palabra que me viene a la mente es la conversión, o sea, el amor. Cuando uno vive la cuaresma con el sentido que el Señor nos pide, o sea, es un proceso de conversión, un camino de llegar al Señor, de prepararnos a Semana Santa, uno entiende el sentido. También en los Así es. comentarios nos están preguntando el número del catecismo y me encanta leer ese número porque te da el sentido, es decir,
es un momento de conversión. O sea, no te estoy diciendo ayuna porque tienes que, no sé, tener hambre. No, es por lo que decías, me va a llevar a amar más, a amar mejor. Y está el número 1426 del Catecismo de la Iglesia Católica que habla de la conversión, que habla un poquito más adelante también de la llamada que tenemos a vivir en Dios y por eso el ayuno. Pero me gusta mucho ese sentido que nos da la Iglesia Católica. O sea, no es quédate con hambre, no comas carne. No, es convierte el corazón con estos actos. Sí. Así es, así es. Pero sí hay muchas personas aquí nos están preguntando quieren convertirse y quieren estar a pan y agua, padre. ¿Qué dirías de esto? Pues lo que ya he comentado, o sea, no es algo para todos, no es tampoco lo más perfecto. Hay que quizás también saber renovar esa mentalidad, ¿no? La de, es que lo mejor y lo más perfecto es 40 días de pan y agua. No sé, ¿quién lo dice? ¿No? O sea, yo creo que más bien cada uno debe de discernir delante de Dios lo que le está pidiendo. De nuevo, lo mejor para cada alma no es un manual, no es una regla que dice 40 días agua y pan, venga, es lo mejor para todos, no. Lo mejor para cada alma es lo que Dios le está pidiendo. Entonces, por eso, discernimiento y oración van muy de la mano con el ayuno y sobre todo, y a veces es lo que más cuesta, obediencia al propio director espiritual. Exacto, o sea, que lo vean con quien está dirigiendo, porque aquí están preguntando que hay algunos espíritus, algunas cosas que solo se sanan con ayuno, entonces, ¿qué recomiendas en ese sentido? Sí, a ver, también justo leí eso de la sanación, que para todo el tema de la sanación interior, también les recomiendo escuchar, si no lo han hecho, ahí pongo otro paréntesis de publicidad en el canal de YouTube de Restáurame, o en el mío también, Padre Miguel Guerra, pueden encontrar el Congreso de Sanación Interior Restáurame, y les aseguro que no es fácil. O sea, me han escrito muchas personas, Padre, gracias, me he sanado. Pero otras tantas me han escrito, Padre, perdón, pero no he podido pasar de la cuarta plática porque es muy duro confrontarme conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, el verdadero ayuno también tiene que ver mucho con eso, con entrar en nuestro propio corazón, con descubrir a Dios dentro y darle gloria, ¿no? Sí, el ayuno es un tema amplio, es un tema que no hay que restringirlo a lo, entre comillas, tradicional, y hay que ver con miras más altas, ¿no? Creo que es lo importante. Y con las miras del amor. Recordar que esta cuaresma con conexión, como lo hemos venido haciendo, nos está llevando a una relación más personal con Dios. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, de amistad, tú lo que quieres es agradarle a Él y decir, bueno, si yo puedo refrenar mis pasiones mediante una abnegación, una mortificación, que quizás puede ser la comida, lo que tú decías, Padre, puede ser los pensamientos, las adicciones, los apegos, ¿no? Las cosas materiales, ahí está mi momento para yo poder ir convirtiéndome, que en el fondo es lo que queremos. ¿Para qué queremos el ayuno? Para la conversión interior, para llegar a Él, para llegar a amarle más. Así es. Y aquí, por ejemplo, alguien dice, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios me pide? Pues muy sencillo, pregúntaselo, ponte en oración. O sea, no vamos a encontrar las respuestas de Dios de verdad en truenos tremendos que de repente caigan a un lado y, ya sé qué es lo que Dios quiere. Preguntarle a Dios las cosas en la oración, como un hijo se lo pregunta a su padre, con toda sencillez, con toda franqueza, sin estar pensando, quizás me dijo esto, quizás me dijo aquello, planteárselo, así de sencillo. El tema de la oración, que ya lo platicamos en el live pasado, de verdad es algo que yo los invito mucho, y seguramente también Margarita lo hace todos los días con su lección, a vivirlo de un modo sencillo, de un modo, cordial y filial con Dios. No queramos hacer 1000 rezos, 1000 cosas raras para que sintamos, entre comillas, que Él nos está escuchando. No, para nada. Dios se revela en el viento más humilde. Ahí está su presencia. Dios se revela en cualquier cosa de su creación. Dios se revela sobre todo en el santuario del alma. Y ahí es donde lo tenemos que escuchar.
no queramos escucharlo fuera todo el tiempo, no queramos respuestas de podcast, no queramos respuestas ni siquiera de estos lives. O de comparaciones, padre, es decir, mi amiga lo hace, mi amigo lo hace, y yo, no, y ahí no está, o sea, es la voz de Dios en tu corazón. Justo, y no porque el otro lo haga y le sirvió, a ti te va a servir. Cada uno tiene su propio camino. Entonces es importante distinguir esas dos cosas, no compararnos, vivir de cara a Dios y con sencillez. Yo creo que esta es la clave. Ahí está, padre. Sí, ahí están diciendo que gracias por este consejo, el equilibrio es importante. A mí me cuesta mucho, ahí están diciendo, les cuesta mucho el ayuno. Yo estaba escuchando, padre, el Papa Francisco, que también le habían hecho esta pregunta, ¿no? Le hicieron la pregunta sobre el ayuno. Y él dice, ¿cuántas veces yo no recomiendo que ayunen de comida? ¿No? Y ahí él habla mucho más del tema de la murmuración. Ayunemos de la murmuración, de la crítica, y se van a dar cuenta que muchas veces es más ese sacrificio que dejes de comer carne o que dejes de comer lo que te gusta. Busca tú los propósitos de ayunar de verdad, de hablar bien de la otra persona, de no criticar. Yo creo que es muy cierto y es muy actual. Incluso ahora que dio el mensaje de Cuaresma, él también habla de lo mismo. Sí. El ayuno es lo que estás diciendo, es esa voz de Dios que te está diciendo qué es lo que me puedes dar a mí. Así es. Y sobre el tema de la abstinencia, es sobre todo abstinencia de carne, ¿verdad? De hecho, la iglesia lo recomienda, la abstinencia todos los viernes del año, sobre todo en recuerdo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que lo hagamos todos los viernes del año o no, ya es cosa de cada quien. Ahora, la verdad, abstenernos un viernes de comer carne, pues tampoco es, no sé, la gran dificultad, ¿no? Evidentemente hay siempre quien puede criticar incluso esa postura y decir, claro, ayunan carne, pero se van a comer langosta, o ayunan carne y piden salmón, o ayunan carne como una especie pues sí, como de contraponer las cosas para criticando una, quitar la otra, ¿verdad? Bueno, no se trata de eso, y hay que tener también cuidado con esos pensamientos que pueden llegar a ser muy tóxicos e incluso pues contaminar la propia fe, contaminar la propia sencillez en el seguimiento de Dios y de lo que la misma iglesia sugiere, manda, ¿no? Para acercarnos a Él. Entonces, la abstinencia durante todo el año de los viernes, esa, aunque no se viva, digamos, entre comillas, pues no es que pase gran cosa. Okay. La abstinencia de la Cuaresma, al ser un periodo penitencial y sobre todo un periodo en el que acompañamos a Jesucristo en ese desierto que lo va a llevar a la pasión, muerte, sí es no solo recomendada, sino incluso necesaria, ¿verdad? Con el tema de la abstinencia durante todo el año, por ejemplo, uno dice, bueno, hoy no pude definitivamente abstenerme de comer carne, no sé, la única posibilidad, y me ha pasado también a mí muchas veces, era comer una hamburguesa o era comer algo que pues no había de otra. Ajá. Pero lo voy a suplir por algún sacrificio, por algo que yo sé que me cuesta desprenderme de, y entonces voy a vivir la caridad con el prójimo o qué sé yo, ¿no? Y es un modo también de abstenerme de comer carne, porque la carne que más duele es la carne del prójimo, no la carne roja, ¿verdad? Durante la Cuaresma, sí es mejor decir, bueno, voy a hacer ahora sí que todo lo necesario para no comer carne. Viernes. ¿No? Sobre todo eso, los viernes de Cuaresma, y evidentemente abstinencia y ayuno, cuando se combinan, es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ahí está clarísimo, clarísimo. Estaban preguntando que tenían la duda que si era todos los viernes del año, y sí es todos los viernes del año, pero en Cuaresma de manera especial. Y por lo que el significado es eso, es el recordar que es el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la iglesia lo pide. Ahí lo están preguntando. Y obviamente el miércoles de ceniza y el Viernes Santo es el día de ayuno que pide la iglesia. Justo. Y bueno, las obras de misericordia también se pueden hacer, los pensamientos, en fin. Como están aquí comentando, yo creo que son temas que sabemos por dentro que se puede hacer y a veces sí le sacamos la vuelta, ¿no? Los que nunca comemos carne por temas de salud, es válido sustituir por otro alimento. Es que de hecho,
el viernes no se come carne, o sea, no hay ningún problema, o sea, no es de que se te obligue a comer carne, es más bien que no se coma, y sobre todo carne Claro. roja, eh, carne roja, incluso pollo y tal, ¿no? Siempre se sugiere, pues, pescado. Pescado, Y atún. luego, si nos damos al tema de la intención y queremos que aquello realmente sea, pues, un acto de amor a Dios, que en el fondo es eso, es un acto de amor, eh, pues tampoco escoger los pescados más caros, más lujosos, que incluso cuestan más que la carne, ¿verdad? Claro. Porque se trata también de vivir en sentido penitencial lo que estoy haciendo por amor. No nada más seguir una regla que me está costando porque justo hoy viernes quería comer unos tacos al pastor, por decir algo, ¿no? O quería comer carne asada, o quería una hamburguesa, o quería lo que quieras. Bueno, ¿y qué pasa si ese día le dices a Dios, mira, por amor a ti lo voy a hacer, ¿no? Creo que todo cambia. Y entonces la religión ya no se vuelve un peso ni un yugo, como en aquellos entonces que nuestro Señor quería liberar del yugo de la ley. Abolir eso, quitar eso. Exactamente. Y es más bien, lo hago, Señor, en respuesta a tu amor por mí. Porque lo que tú hiciste por mí no tiene valor. ¿O cuál es el valor que le podemos dar a la sangre de Cristo en la cruz? Pues es que no hay algo comparable. Bueno, si mínimo esto, en día viernes que conmemoro tu pasión y tu muerte, te ofrezco esto, Señor. Y qué bonito, porque cambia la vida. No, y se lo das por amor, le das el sentido que tiene. Es decir, yo te quiero agradar, yo te amo tanto que quiero darte esto. Están preguntando, padre, que si es pecado mortal. ¿Cómo podríamos responder esa pregunta que nos están haciendo? ¿Qué es El, pecado mortal qué? el comer carne los viernes. Pues es que depende. Acuérdense cuáles son las condiciones para el pecado mortal. A ver, Margarita, ¿cuáles son las 3 condiciones para que sea pecado mortal? Tengo que tener esa intención, ¿no? Es decir, hay Claro, la intención de querer cometer ese pecado en la materia, ¿no? exacto. Que O sea, sea. Y el tiene, consentido. exactamente. O sea, tiene que haber materia grave, ¿no? Tiene que haber conocimiento de que eso es grave y tiene que haber consentimiento de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero faltar incluso a eso. Entonces, a ver, el tema del pecado mortal, si ya sabemos nosotros que la iglesia, que es una buena madre, nos está no solo sugiriendo, sino pidiendo para conmemorar a nuestro Señor los viernes, que es su pasión y su muerte, no comer carne roja, y nosotros decimos, pues mira, yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer, estamos consintiendo con eso. O sea, estamos queriéndolo, estamos buscándolo, ¿no? Otra cosa es, como también me ha pasado, en donde de repente, no sé, estás viajando, vas, qué sé yo, en la carretera o con una familia a comer o qué sé yo, y pues no hay de otra pues más que lo que está puesto ahí, ¿verdad? Y no hay pescado, o no hay algo que no sea carne roja. Que uno podría decir, hay uno, qué bueno, incluso es hasta heroico. Claro. Pero también está el tema de, bueno, pues es normal que me dé hambre, tengo que continuar trabajando durante el día, tengo que comer algo y lo único que se me presenta es esto, pues bueno, pues ya, ¿no? O sea, cuando no hay posibilidad, cuando incluso no soy consciente de que es viernes y pensaba que era sábado o que era jueves o qué sé yo, o sea, no hay que ser, y hay que tener mucho cuidado con esto, no hay que ser legalistas, Legal, eso iba a ¿no? decir, O justo. sea, Caer en no, el... de verdad que es peligrosísimo para la vida espiritual y para la unión con Dios ser legalistas. Y Jesús En- mismo nos pide no serlo. Él fue el sí, que nos no, quiso no, no. dar esas ataduras, Ah, ¿no? el- ahora, ¿habrá gente que le gusta ser legalista? Pues quizás sí, ¿no? Y se aferran al legalismo porque dentro hay mucha inseguridad, pues también. Pero ahí estamos entrando en temas más profundos de la persona, Así ¿no? es, así es. Se trata de buscar una libertad interior en Cristo. Libertad interior en Cristo, no, eso es para subrayarlo. Padre, justo ahorita que estabas diciendo eso, hoy leí una frase que me ayudó mucho del Papa Francisco y la quiero mencionar porque es un poco en línea de lo que acabas de decir. Y dice, la iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. Así es. O sea, realmente es una medicina, una medicina amable, dulce, ¿no? El dulce remedio y es como quitar lo que es
lo contrario. Así es. De eso se trata, como les digo, si quieren profundizar, ahí están las meditaciones del retiro de Cuaresma en mi página de YouTube, en donde va a estar también este live, ¿no? Este live va a estar ahí puesto. No, sí, esto ayuda, padre, como están diciendo aquí, cuando uno lo vive desde el amor, desde la libertad, desde una respuesta a Dios, cambia todo, uno lo vive desde otra perspectiva. Hay otra pregunta, padre, que llegó, está diciendo que como su esposa está ayunando mucho y él la ve débil a la esposa, ¿no? Y le dice, no ayunes, pero ella tiene ese deseo de estar a pan y agua, ¿no? Pero si ya uno ve que su salud se está viendo afectada, yo Sí. recomiendo que ya se detenga ese ayuno. ¿Qué piensas tú, padre? De nuevo, prudencia, ¿no? O sea, creo que la prudencia parece fácil, pero no es fácil, ¿no? Es una virtud nada sencilla de conseguir porque, pues sí, requiere de saber qué hacer en las situaciones y que aquello que hago es lo mejor. Y luego, por otro lado, y me venía en este momento esta reflexión a la mente. Si alguien, por ejemplo, dice, es que yo ya sé que estoy débil, pero Dios me va a ayudar y Dios esto que lo otro y tal, y voy a seguir ayunando porque yo sé que su gracia me sostiene. A ver, sin quitar lo hermoso de la intención, porque incluso es una intención muy bella, tiene que entrar la prudencia por un lado y por otro lado, cuidado con caer en hacer incluso de ese tipo de actos religiosos una especie de idolatría. O sea, empezamos a ser ídolos de aquellas cosas que incluso cuando se viven santamente, claro que nos acercan a Dios, pero Que cuando son ya me están buenas, afectando, santas. Ajá. exacto, cuando me están afectando, cuando me hacen daño, y yo sigo empecinado o empecinada con hacer aquello que yo sé que me va a acercar a Dios, lo estamos viendo hasta como una especie de acto mágico. Y perdón, pero todo lo que es magia y adivinación y todo ese tipo de cosas que caemos en la idolatría cuando lo hacemos, está condenado por la iglesia, porque Claro. no tendrás otro Dios más que yo, dice el Señor. Entonces, además de la prudencia, está esto, no es magia. No por dejar de comer algo y estar a puro pan y agua, vas a acabar bien a los 40 días, súper santo y súper unido o unida con Dios. No es magia. Se trata de un trabajo espiritual, se trata de un discernimiento previo para fortalecer el espíritu y obedecer a Dios. Que obedecer a Dios no es otra cosa más que abrir el oído y hacer lo que Él pide. Así Y es. quizás no te está pidiendo aquello que, entre comillas, es lo que tú piensas que te va a llevar a un nivel alto de santidad. Así es, así es, así es, así de claro. Y muchas veces podemos caer en esas idolatrías sin darnos cuenta. Muchas veces podemos usarlo como si fuera magia, tristemente, pero ese es el ser humano, ¿no? Que somos frágiles y podemos caer en la mentira. Yo creo que es muy bueno que lo aclares de esa manera, Padre, porque es un vivir en la verdad, un vivir de verdad con ese equilibrio de querer darle el sentido que tiene al ayuno. Eso está respondiendo a muchas preguntas que nos habían hecho y Mm. que van llegando. Y de que puede ser una tentación el ayuno, pues también. Recordemos las tentaciones de Cristo. Ujú, No eran malas, eran buenas. ujú, Era ujú. comer, era un deseo natural del hombre, incluso de cierto poder. O sea, claro que el demonio también se puede valer de las cosas santas y buenas para tentarnos. Esto sí, cuando nos apartan de Dios. San Ujú. Ignacio de Loyola, y es algo que me gusta mucho recordarlo a mí también, tiene una serie como de reglas de discernimiento. Y estas reglas de discernimiento a lo que ayudan es a saber si lo que se me propone viene del buen o del mal espíritu. Cuando empezamos en la vida espiritual, es sencillo darnos cuenta si viene del buen o del mal espíritu, porque el mal espíritu nos invita a pecar, nos invita a alejarnos de Dios y a hacer cosas que nos llevan al vicio. Mientras que el buen espíritu nos invita a la virtud, nos invita a acercarnos a Dios, en fin, Ujú. nos invita a todo esto. Pero cuando uno va avanzando en la vida espiritual y el demonio se da cuenta que no va a ser tan fácil tentarte con cosas eminentemente malas o pecaminosas,
siempre va a estar la opción de elegir cosas buenas o elegir cosas mejores. ¿Cuál es la mejor de las dos? Solo una. Por eso hay cosas mejores y hay cosas buenas. Que puedes elegir la cosa buena y te va a ir bien, seguramente, porque ya de por sí es algo bueno. Pero ¿qué va a ser lo mejor para tu alma? ¿Qué va a ser aquello que Dios quiere para ti? Eso es lo que hay que discernir, eso es lo que hay que saber escuchar y obedecer. Entonces, se me presenta el ayuno como una posibilidad que es buena. Pues sí, será lo mejor para ti. Y cuidado, porque entonces ahí es en donde el enemigo también nos puede estar proponiendo algo bueno para no escoger lo mejor. Algo Y bueno. así, y así nos va distanciando del camino hacia Dios. Y yo creo que es clave lo que has dicho. La voz de Dios está en nuestro corazón. Si nosotros se lo preguntamos con sinceridad al Señor, seguro nos los va a responder. O sea, Él sabe lo que es lo mejor para nuestra alma y nosotros de alguna manera también podemos discernir, ¿no? ¿Cuál es el mayor bien? Lo que tú dices, mejor o lo que me va a llevar a algo, pues a la... Sí. Hay por aquí un comentario interesante. Dios no quiere eso para mí y yo te sugiero platicar esto en dirección espiritual, ¿no? Y quien lo piense también así, que son varias personas, platíquenlo en dirección espiritual. Porque quizás puede estar ahí metido el egoísmo muy fuerte, ¿no? O el egocentrismo, en donde el centro de mi vida soy yo y no es Dios. Ahí está. Y entonces cuando Dios me propone algo, yo llego incluso a pensar que lo mío es mejor que lo que Dios me está proponiendo. Lo que deja, lógicamente, a Dios como si no fuera Dios. Como si no supiera realmente lo que yo necesito y yo sí sé lo que necesito, incluso sobre de Él mismo. Entonces, es curioso cuando alguien dice, ¿qué pasa si yo no quiero lo que Dios quiere para mí? En tu libertad lo puedes escoger. Siempre lo podrás hacer. Y de eso no hay duda. Pero quizás no va a ser lo mejor. Porque lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos, y más siendo Dios, va a ser lo sumo, va a ser lo mejor, donde no hay algo superior a ello. Ahí el tema es lograr conformarnos con eso, porque a veces nosotros llegamos a creer por nuestras heridas, por nuestro pasado, por nuestros condicionamientos, etcétera, que lo que Dios nos está sugiriendo tampoco es lo mejor para nosotros. Entonces, cuidado, es un camino que sí es bueno platicar en la dirección espiritual y quizás un medio como el del ayuno, como el de la oración, como el de la limosna, como los que proponen la cuaresma, en donde se dice, vengan a mí, y esa es la invitación constante de Dios, vuelvan a mí, nos pueda ayudar. Buenísimo. No, recordarlo, volver a mí, tener el corazón. Yo quiero el corazón, ¿no? Más que otra cosa. Quiero tu corazón. Yo creo que recordar eso nos puede ayudar a vivir en ese sano equilibrio y con esa visión de verdad que va en contra de todo lo demás. Aquí estaban preguntando que qué significaba ser legalistas. ¿Qué significa, que lo mencionaste, padre, el legalismo? Adelante, Margarita. El legalismo es lo que explicó, ¿no? El dejarnos llevar por la ley, ¿no? Por el precepto externo y quitar el espíritu. Eso es lo que Jesús quiso abolir, es el quitar las prácticas externas solamente por las prácticas externas, sin ningún sentido. Lo importante es darle el sentido para poder vivir. No podemos ser esclavos de la ley. Entonces, dando una respuesta a lo que nos están preguntando. Entonces, Padre, estamos dispuestos a seguir aquí en esta cuaresma con conexión, con ese deseo de amar y responder al Señor. Vamos a darle, Dicen hoy las lecturas, efectivamente, Paloma. Muy cierto, así lo dice la liturgia. La liturgia nos va acompañando, así es. Ejemplos, por ejemplo, de cuando se presenta algo bueno para no elegir lo mejor, pues puede haber muchos. Yo incluso podría decir algunos, pero cada quien en su vida pues se le presentan siempre esas opciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no has dicho, ay, hubiera escogido la otra cosa? ¿No? ¿Cuál es la circunstancia concreta? ¿Bajo qué situación? ¿Con qué personas? ¿En qué tiempo? Etcétera. La casuística puede ser mucha. Y el enemigo es especialista en estudiar nuestra vida para saber por dónde ponernos una tentación, ¿no? Y como les digo,
entre lo bueno y lo mejor, ¿cómo distinguir? Es eso. Entre lo bueno y lo mejor siempre vas a tener dos cosas que son buenas. ¿Cómo sabes cuál de estas dos buenas es lo mejor? Y ahí está el tema, o sea, tienes que tener mucha oración, mucho discernimiento, mucha escucha de la palabra. Esas tres cosas, practícalas en esta cuaresma con conexión, llévalas a cabo, déjate ayudar todas las mañanas por Margarita con sus lecciones divinas. En fin, o sea, creo que es un camino nada fácil porque es de subida a la montaña, pero para eso estamos aquí y para eso queremos también tener estos en vivos, tener pues, estos días en donde quizás usamos todas las redes sociales posibles para transmitir el mensaje, pero bueno, de uno u otro modo creo que hemos podido llegar y llegamos a los corazones de cada uno de ustedes que está aquí conectado. Así es, Padre, han llegado muchos mensajes de gratitud. Yo creo que ha sido un regalo esta cuaresma. Yo hoy en una de las publicaciones les pregunté cómo les estaba yendo en su cuaresma. Bueno, ha sido hermoso leer esas respuestas, ver cómo a través de estos medios el Señor está tocando tantos corazones. Agradecerte, Padre, también tus misas dominicales, tus homilías, ¿no? Los audios que nos envías diariamente. Aunque yo los hago, es un equipo. Somos equipo. Somos equipo, Padre. Pero sí, la verdad que gracias por este espacio, este conocimiento que nos das. Es como gracias, Padre, por lo que estoy haciendo. No es broma, era para que se rieran aquí un poco. Pero sí, o sea, los mensajes han sido hermosísimos de lo que va el Señor haciendo en sus corazones. Así es que eso nos alegra y nos llena de ánimo para seguir. Había una pregunta que les quiero decir que se va a hacer para el siguiente live, que eran las obras de misericordia. ¿Te acuerdas, Padre, que lo pusimos para el siguiente? No me acuerdo si Exactamente, creo que es el siguiente live en donde vamos a hablar de eso. De todos modos, cualquier duda y sugerencia, San Google tiene todas las respuestas, ¿no? ¿Es cierto? No, si ustedes, es que muchas veces me llegan preguntas que la verdad basta googlearlas, irse a un sitio católico o a la misma página del Vaticano, y ahí hay muchísimas respuestas. O sea, entonces les animo también a eso, ¿no? Si tienen dudas, por ejemplo, ¿cuáles son las 7 obras de misericordia? Literal, escribe obras de misericordia de la Iglesia Católica y algún sitio web como Así Prensa, catholic.net, Aleteia, te van a decir, bueno, una cantidad de cosas con explicación, es muy bueno. Así también se van formando y van aprendiendo todo aquello que está ahí y que nos hace bueno saber. Porque cuando no sabemos las cosas y nos falta formación, digamos que no vivimos a plenitud tampoco nuestra fe. Entonces, para poder aprovechar al máximo todo lo que Dios nos da a través de su iglesia, formación. Formación y formación, ¿no? Creo que es algo importantísimo. Pero bueno. Ay, Padre, bueno, están agradeciendo, muy clara la información. Gracias por el espacio, gracias por el sentido del humor del Padre. Lo dijeron, no le dije yo. Ahí estaba. No, gracias de verdad por estos espacios. Felices el Padre y yo de hacerlos juntos. Estamos aprendiendo mucho de este acompañamiento con ustedes. Ha sido hermoso también el ver cómo Dios va actuando en sus corazones. El catecismo es muy bueno, también se los recomendamos. Ya les dimos los números que pueden empezar a leer para leer todo lo que dice sobre la penitencia, sobre el ayuno, ¿no? La mortificación, que a veces nos ponemos más yugos que los que nos pide la iglesia, Padre. Estoy impresionada, o sea, es impresionante. Sí, porque nos cuesta perdonarnos, ¿verdad? Nos cuesta ser indulgentes con nosotros mismos. Pero bueno, ese tema creo que es profundo, creo que valdría la pena ese para otro live, a ver cuándo. Y si no, pues también es algo que menciono en mi retiro de Cuaresma, ¿no? Para quien no quiera ver. Pues Margarita, me gustaría invitarte a hacer una oración conclusiva y luego yo doy la bendición a todo el mundo. Qué maravilla que nos va a dar bendición el Padre. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este espacio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio que nos has regalado. Gracias por tu luz, gracias por tu compañía, gracias por tu asistencia y sobre todo gracias por tu amor. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Y con el Espíritu.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Oiga, nos vemos con la bendición del Padre. Está bien, muy bien. Pues listos entonces para la siguiente semana. Horas de Misericordia, un tema muy interesante. Estén conectados. Los que no sepan por dónde, bueno, ya saben que pueden mandar siempre el correo de invitación a la Cuaresma con Conexión para meterlos en nuestras listas y que les llegue una síntesis semanal el sábado. Y pues bueno, ahí están también nuestras redes sociales. Yo hoy llegué a los 30,000. Gracias también, como les dije al inicio. De hecho, la que me avisó fue... Que ya lo había dicho, Padre. La que me avisó fue Margarita, que yo no me había dado cuenta. Ella está muy atenta a eso, bendito Dios, pero bueno, también gracias. Gracias por su confianza. Qué bueno, Padre, qué bueno, felicidades. Ya luego nos manda sus tips. Pero bueno, ahí nosotros, sus huellas, ahí vamos, detrás de usted. Poco a poco. Bueno, que tengamos buenas noches. Gracias, Padre. Padre, va a quedar grabado esto en tu YouTube, ¿verdad? Esto va a quedar grabado en el YouTube de Margarita y en el de un servidor. No creo que se quede aquí en Instagram, pero en YouTube lo van a poder encontrar con mucho gusto. Dios los bendiga. Bye. Gracias, Padre.